Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Diego, hola Belia, Miriam, Eddie, buenas noches, bienvenidos todos, bienvenidas. Vamos a continuar de acuerdo a lo que hemos estado observando en nuestro curso de reformas fiscales y cada uno de los elementos que vamos visualizando. Voy a compartir pantalla a partir de este momento. No me asusten. Muy bien. Ahí estamos. Damos un minutito en lo que se terminan de incorporar los que faltan y podamos comenzar nuestra sesión de hoy. Vamos a ver el día de hoy la parte que corresponde a la ley de impuesto al valor agregado, que ya algunas cuestiones les había mencionado, y lo vamos a hacer con base a lo que ya tenemos de información. ¿Vale? Terminando todo este proceso, obviamente tomando en cuenta el IVA de los ingresos y el IVA de deducciones, hoy vamos a trabajar sobre estos aspectos. Voy a sombrearlos y voy a sombrear también lo de las deducciones. Vamos a tomar en consideración como si todas las deducciones que pusimos acá tuvieran IVA y de igual manera todos mis ingresos, obviamente, para poder establecer lo que marca la ley de IVA. ¿Estamos listos? ¿Están listas? Comenzamos. Si es que sí, confirmen nada más para que yo pueda iniciar. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Belia. ¿Quién más? Que ya esté listo y puesto, comenzamos. Diego, muy bien, Diego. Comenzamos, gracias Miriam, tomando en cuenta la ley del impuesto al valor agregado, donde nos establece en su artículo primero que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta ley las personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, o en su defecto que importen bienes o servicios. Y nos dice también que se aplicará una tasa porcentual de 16%. Y eso no es parte de la negociación original. Por ejemplo, si vendemos un bien que cuesta 100,000 pesos, el IVA sería el 16% más, hablamos de 116,000, pero eso no significa que los 116,000 sean de la persona que es propietaria del bien. Hola, dona G, buenas noches, bienvenida. No hay problema, bienvenida. Por lo tanto, hay que considerar que, si bien es cierto, el valor del bien o la suerte de lo principal corresponde a 100,000 pesos, eso es lo que corresponde también al propietario. Los 16,000 del IVA pertenecen al erario público. De igual manera, vamos a considerar el proceso para el cálculo del pago del impuesto, que esto es muy fácil. Solamente hay que tomar en cuenta que el impuesto al valor agregado se causa o se acredita en el momento que sea efectivamente pagado o efectivamente cobrado. ¿Sí? De ahí es donde viene la consideración del flujo de efectivo. En el artículo primero A nos habla de las retenciones. Están obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade
los contribuyentes que se ubiquen en alguno de estos supuestos. Que sean instituciones de crédito o que sean personas morales que reciban servicios personales independientes o usen o gocen temporalmente bienes prestados u otorgados por personas físicas respectivamente. Aquí es donde entramos a la aplicación y determinación de lo que vimos la semana pasada con respecto a la retención del ISR y retención del IVA para las personas físicas por servicios profesionales. También quienes adquieran desperdicios, también quienes reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, también quienes reciban servicios prestados por comisionistas, tienen la retención del IVA. Cambia obviamente el porcentaje de cada uno de estos, dependiendo lo que sea el servicio prestado. Ahora, no se efectuará la retención a que se refiere este artículo. Las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. Y entonces aquí viene la parte que ya les mencionaba. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado. Y lo enterará mediante declaración ante las oficinas autorizadas conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o en su defecto a más tardar el día 17 del mes siguiente, aquel en que se hubiera retenido o se hubiera efectuado la retención, sin que en contra al entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna. Esto es importante tomarlo en consideración porque para efectos del caso que vamos a resolver, vamos a aplicar todo esto. Por eso nos habla de efectivamente cobrado, efectivamente pagado. Si no he cobrado la contraprestación, no soy sujeto del impuesto. Pero si no he pagado el artículo, el bien o el servicio, tampoco puedo acreditarme el IVA. Son dos cosas importantísimas para este efecto. Por eso aquí en el primero B nos dice, para los efectos de esta ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre. Ahora bien, por ejemplo, si me pagan con cheque, no va a ser en la fecha de expedición, va a ser en la fecha en que el cheque entre a mi cuenta. Cuando ya se refleje el dinero en mi cuenta, esa fecha es la declaración del impuesto. Porque recordemos que cuando se hace de una cuenta diferente de la institución bancaria al que tengo mi cuenta bancaria, no pasa inmediatamente el depósito. Llega a pasar hasta las 72 horas después. Y si estamos justo en fecha fin de mes y pasa el ingreso del dinero hasta el siguiente inicio de mes, ya no se declarará en el mes anterior, sino el mes que inicia, ¿no? Entonces hay que tomarlo en consideración. Por eso existen las transferencias, por eso existen los famosos SPAY, por eso existen todos y cada uno de los movimientos que pasa directo el importe, ¿no? Ahora bien, aquí vamos a observar, voy a adelantarme un poquito a esto, justo al artículo, aquí, en el artículo segundo A, el impuesto se calculará aplicando la tasa, aquí es muy importante que observemos. Ya vimos que pueden causar el 16%, pero hay otros que causan el 0%. Esto no quiere decir que no tienen IVA, están obligados a la declaración del impuesto, pero la tasa es del 0%. ¿Cuáles? La enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule, perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar.
Para estos efectos se considera que la madera en trozo o descortezada no está industrializada, el rollo, como le llaman. Las medicinas de patente y productos destinados a la alimentación humana y animal, excepción de bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de alimentos, jarabes o concentrados, caviar, salmón ahumado y angulas, saborizantes, microencapsulados y aditivos alimenticios, chicles o gomas de mascar, alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizados como mascotas en el hogar. Muy bien, buena pregunta, Diego. El que está en tasa cero puede acreditar el IVA de sus gastos y compras. Obviamente siempre le va a salir a favor. ¿Sí? Voy de nuevo. Dice Diego, ¿cuál es la diferencia entre una tasa cero y que estén exentos? Los exentos no están obligados en este impuesto, por lo tanto tampoco pueden acreditar dicho impuesto. Lo pagan, pero para ellos se convierte en un gasto, más que en un acreditamiento. Los de tasa 0% sí tienen la oportunidad de acreditarse ese IVA, incluso les daría con saldo a favor, y ese saldo a favor de IVA pueden reclamar la devolución, los que están en tasa cero. Los que están exentos no pueden pedir ni solicitar porque no participan para ese impuesto. Aunque lo paguen, no tienen la forma de acreditar ese impuesto porque no están obligados. No sé si me di a entender, Diego. Perfecto. ¿Sí? Sí, gracias. Es como la persona que tributa por salarios. ¿A qué está obligado el que tributa por salarios? A pagar impuestos sobre la renta. Se compra un vehículo donde paga 30,000 pesos de IVA o 20,000 pesos de IVA. No se puede acreditar ese IVA porque no participa en el impuesto al valor agregado, no tiene la obligación. ¿Sí me explico? A diferencia de el que tiene, obviamente, la aplicación de IVA. De hecho, por eso también es importante que al observar la constancia de situación fiscal, ahí vienen las obligaciones a las que estamos aplicables o a las que somos aplicables. La diferencia entre un exento y un tasa cero. El tasa cero sí tiene obligación de, incluso en sus declaraciones, aparece impuesto sobre la renta y aparece el IVA como tal para declarar. El exento solamente le aparece el impuesto sobre la renta. El IVA no aparece para nada. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, todos los que aquí menciona, el hielo, el agua, el ixtle, palma y lechuguilla, ¿sí? Aunque, me regreso tantito, el hielo y agua no gaseosa ni compuesta. Aquí hay un punto importante. Excepto cuando en este último caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. Es decir, si ustedes van a la primera tienda de autoservicio y se compran una botella de agua de 1,5 litros, sí les van a cobrar el 16% de IVA. ¿Sí? Si cuesta 10 pesos, más el 16%. Si cuesta 20 pesos, más el 16%. Una botellita inferior a 10 litros. Pero si compran agua en garrafón de 20 litros, por la misma presentación, ya se aplica el 0%. Cambia por el tamaño de la presentación. Entonces, eso es esencial, por eso analizamos aquí desde el principio. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades siguientes. Todos estos que ya mencionaba. ¿Sale? Tractores para accionar implementos agrícolas, a excepción de los de oruga, así como llantas de dichos tractores. Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que sean destinados o utilizados en la agricultura o ganadería.
invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controlada. Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales y lingotes, cuyo contenido mínimo de dicho material sea el 80%. También considerando que siempre que su enajenación no se efectúe en ventas al menudeo con público en general. Libros, periódicos y revistas, toallas sanitarias, tampones, copas para la gestión, bueno, ya es otra cuestión. Y solamente, aquí hay un punto importante, se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo, preparados para consumo en el lugar. Por eso cuando vamos a algún restaurante, ahí te aplican el 16% de IVA. Si tú compras en los expendios de comida rápida, pues ahí no se paga porque no lo consumes en el lugar. La prestación de servicios independientes, siempre y cuando sea para agricultores y ganaderos. Siempre que sean destinados para actividades agropecuarias. Por ejemplo, el médico veterinario, por concepto de perforación de pozos, alumbramientos, formación de retenes de agua, suministro de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Todos los destinados precisamente para los agricultores y ganaderos. Todos estos, como ya mencionaba, tasa 0%, abusados. Esa es la parte importante. Luego entonces, no es que no tengan la obligación, van a declarar el impuesto, tanto de ingresos, tasa 0%, pero viene la parte del acreditamiento del IVA. Va a tener un saldo a favor, que ahorita vamos a ver cómo aplica. Y en ese caso puede solicitar la devolución de ese impuesto, lo que mencionaba aquí. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable. El impuesto acreditable es todo aquel que yo pago en el momento de algún consumo, de alguna compra, de alguna utilización de un bien, la renta, ¿no? Ese es el impuesto acreditable. El impuesto causado o trasladado es el que a mí me pagan cuando emito un documento que conocido como CFDI, comprobante fiscal digital, en mi favor, al cobrar honorarios, al cobrar un servicio, al cobrar una actividad que estoy desempeñando y que aparece en mi situación fiscal. Entonces, eso es lo importante de la ley del IVA. Y por esta razón es que es fundamental identificar qué tipo de operación llevo a cabo, qué tasa estoy aplicando, la del 0 o la del 16%. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán reunirse los siguientes requisitos. Y estos son fundamentales: que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o el uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de las actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar un impuesto establecido en esta ley o a las que se aplique la tasa del 0. Entonces, aquí tenemos una serie de consideraciones para efectos del impuesto. ¿Cuándo me lo puedo acreditar? Si ustedes se percatan, van y consumen algún producto en la tienda de autoservicio, al final dice cuánto estamos pagando del IVA. Que eso es algo esencial, ¿no? Y obviamente cuando termino con saldo a favor, puedo solicitar la devolución del mismo. La única situación es que la Secretaría o el Servicio de Administración Tributaria va a revisar que realmente todo lo que estoy llevando a cabo tenga un soporte, tenga una comprobación. A ver, otra vez, Diego. Si yo presto servicios profesionales, voy a emitir un documento comprobatorio donde dice cuánto estoy cobrando de honorarios, cuánto es de IVA, cuánto me retienen de ISR y cuánto me retienen de IVA. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, tú vas a pagar el IVA de la diferencia, es decir, lo que emitiste en tu CFDI, el 16%, menos lo que te retuvieron, ¿no?
Y si tienes acreditamiento de algún IVA en gastos, menos ese IVA acreditable, y ya te da la diferencia a pagar. La empresa que te retuvo el IVA tiene la obligación de enterar ese IVA retenido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Vale? Porque ya te quitó parte de ese IVA. Ese IVA que te quitó a ti, ese es obligatorio que la entidad, ya sea empresa, persona moral, obviamente, te haya retenido, te haya quitado, tiene la obligación de pagarlo, ¿no? Ahorita vamos a verlo en la práctica para que quede más soportado. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna inquietud aparte de Diego? Muy bien. Todo bien hasta acá entonces. Perfectísimo. Vamos a empezar entonces. Ya vimos más o menos o sondeamos más o menos lo que podemos aplicar ahorita y sobre eso lo vamos a ejecutar. Excelente. Muy bien. Comienzo entonces. Para que no tengamos mayor complicación. Me voy a ir aquí un poquito rápido, justo aquí. Dice, para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación de dicho acto. El transporte de personas y bienes o bienes. El seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento. El mandato de comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. La asistencia técnica y la transferencia de tecnología, toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada en esta ley como enajenación o uso o goce temporal de bienes. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios, la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. Entonces, si nosotros obtenemos una casa habitación en renta, no se paga el impuesto al valor agregado. ¿Vale? Las comisiones que cobren las administradoras de fondo para el retiro o en su caso las instituciones de crédito o los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro, tampoco. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los estados, municipios y sus organismos descentralizados. El transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, pero si es transporte de pasajeros, obviamente, en un camión que va de un estado a otro, de un pueblo a otro, obviamente ahí sí aplica el impuesto al valor agregado. Entonces, viene una parte esencial en la cual todas estas actividades no se pagará el impuesto al valor agregado. Todas estas que ya mencionaba. Y vamos a ver, por ejemplo, los servicios profesionales de medicina, tampoco pagarán el impuesto. Y entonces viene otra parte esencial en cuestión de los servicios. Por acá me voy a detener un poquito. A ver. Quito un poquito adelante. Tratándose de las operaciones a que se refiere este artículo, en las que los periodos de causación de los intereses sean mensuales o menores a un mes, y en dichos periodos no se encuentre fijado por el Banco de México el valor de la unidad de la inversión, para el último día del periodo de causación de los intereses, los contribuyentes considerarán el valor de la unidad de inversión, la famosa UDI, determinado por el Banco de México para los efectos habidos y por haber.
Y también nos dice que cuando no se reciba el pago de los intereses devengados, se han percatado, por ejemplo, cuando el banco nos cobra una comisión, le agrega el impuesto al valor agregado. Pero cuando el banco nos otorga un interés, ahí en nuestro estado de cuenta aparece, nos dice interés por rendimiento, pero nos retiene un impuesto sobre la renta más que un IVA. Entonces son detalles importantísimos. Son dos impuestos diferentes. Por un lado el IVA y por otro lado el impuesto al valor agregado. Entonces, prácticamente tenemos aquí todo el desglose de los servicios. Bueno, me voy a ir a la parte práctica antes de que otra cosa pase, para que ya podamos ir soportando todo esto que vimos acá. Incluso lo que preguntaba Diego, ¿quién paga el impuesto? Obviamente la empresa que te retiene paga la parte correspondiente y nosotros por servicios profesionales pagamos también la parte correspondiente. Ahorita vamos a hacer las dos tablas de manera rápida para que nos dé tiempo. Persona física con actividad empresarial. Fue el primer caso que vimos acá, al que ustedes complementaron esta parte. Ahora, voy a trabajar sobre los IVAs. Este es el IVA que a mí me pagan en los servicios, en la actividad empresarial, y este es el IVA que yo pago en mi deducción. Ahora, aquí lo vamos a hacer. De manera rápida, auxiliar de impuesto al valor agregado. Ahí está. Y aquí voy a poner los meses. Aquí vamos a tener los ingresos cobrados, el IVA cobrado. Además vamos a tener el IVA retenido y aquí vamos a tener el IVA acreditado. Ahorita vamos a corregir esta situación. Es más, lo vamos a hacer de una vez. Alineación para que nos vaya quedando de una vez completo. Lo vamos a poner centrado, centrado y ajustar el... Ahí está. Meses, ingresos cobrados, IVA cobrado, IVA retenido, IVA acreditable o IVA pagado, también le podemos llamar, efectivamente pagado. Aquí un IVA a cargo. IVA a cargo. Luego aquí, cuando sea IVA a favor y el IVA por pagar. Ahí está. Muy bien. Aquí está mi tablita del IVA. Y aquí vamos a poner los meses partiendo de enero hasta diciembre. ¿Cuáles fueron mis ingresos cobrados en enero? Obviamente voy a jalar, aquí tenemos el mes de enero. Estos fueron mis ingresos. Los ponemos aquí. ¿Cuánto de IVA cobramos? Por el 16%. Es más, voy a jalar directamente el cálculo que fueron estos. Ahí está. Cobramos ingresos más IVA. No hay IVA retenido, pero sí tenemos un IVA acreditable. Mi IVA acreditable de gastos es el de deducciones. Ahí lo tenemos. Y entonces determinamos el IVA a cargo. ¿De qué manera? El IVA que cobramos menos el IVA retenido menos el IVA acreditable. Me quedan 11,200. Si el IVA acreditable causado, si el IVA acreditable fuera mayor que el IVA cobrado, entonces no tendría un IVA a cargo, sino un IVA a favor, es decir, que yo tendría dinero ahí guardado. En este caso, cobré 40,000 de IVA, pero me gasté 28. Me sobran 11. Esos 11 se los tengo que devolver a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, aquí sería un IVA por pagar. ¿Preguntas en este momento o puedo continuar? Ok, continúo. Me voy al mes de febrero. Tuve ingresos de 500. Tuve cobro de IVA por 80,000.
No hay retenciones, pero sí hay un IVA acreditable de 51. Voy de nuevo. Cobré 80, me gasté 51, me sobran, aquí le voy a poner, me sobran 28. Esos 28 no son míos, se los tengo que dar a la Secretaría de Hacienda como un IVA por pagar. ¿Sí? Perfecto. Vamos ahora con el siguiente mes. Marzo. Cobré 400. El IVA de los 400 que cobré son 64. El IVA retenido no hay, sería 0. Pero tenemos un IVA acreditable de 24. Entonces aquí diría 64 menos 0 menos 24, todavía le debo 40 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ahora, abusados con lo que les voy a dejar de actividad. Esto lo van a completar hasta diciembre. Se los voy a compartir entonces a continuación, pero me van a completar también el de servicios profesionales. Así que abusados. Voy a copiar esto para servicios profesionales y lo voy a pegar justo aquí abajo. Ahí está. Auxiliar de impuesto al valor agregado. Y le voy a borrar todo esto para que lo hagamos con las dos situaciones. Este es para el de servicios profesionales que van a completar. Y el otro es para, lo vamos a copiar. Actividad empresarial. Los dos cuadros los tienen que complementar. ¿Vale? Ok. Voy entonces al de servicios profesionales. Ya quedó claro aquí lo que tienen que hacer con el de actividad empresarial, ¿cierto? Ya no hay dudas, quiero pensar. Entonces, en la tercera actividad solamente vamos a completar hasta diciembre. Ahora voy con el de servicios profesionales. Aquí está. Tenemos en enero un ingreso de servicios profesionales de 50,000. Tengo un IVA cobrado de 8,000, pero aquí sí hay un IVA retenido, las 2/3 partes, estos 5,333. Y tengo un IVA acreditable, aquí creo que no hice el IVA acreditable de las deducciones, lo voy a hacer acá abajo para que nos quede más fácil el completar. Insertar toda una fila, y aquí voy a jalar deducciones mensuales. IVA, 16%, le voy a llamar IVA acreditable. Y aquí, total. Y solamente voy a jalar lo mismo de las deducciones mensuales, estas, y lo voy a correr para todos los meses. Ahí está. Y aquí solamente le voy a aplicar de manera matemática por el 16% de IVA, y ahí tenemos ya el IVA. Ahí está. Y aquí mi total, que ya nada más es sumar 5 más 800. Y corro mi estructura. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería mi IVA acreditable en enero? Obviamente los 800 pesos. ¿Cuál sería mi impuesto a cargo? Decimos 8,000 que cobramos menos los 5,000 que me retuvieron menos los 800 del acreditable. Me queda todavía un impuesto a cargo. Aquí le voy a sumar el punto 33 para que me dé exactamente el 1,867. Y aquí el IVA a pagar sería 1,867. Me voy al siguiente mes, febrero. Cobramos 65,000, el cual tiene un IVA de 10,000.
pero me retuvieron 6,933 y tengo un IVA acreditable de 2,400. ¿Cuánto es mi impuesto a cargo? 10,000 menos 6,000 menos 2,400 y tengo un IVA a cargo de 1,600. Le voy a redondear para que me quede exacto. Ahí está. Y así sucesivamente. Voy con la del mes de marzo. En marzo cobramos 70,000 de honorarios. Tiene un IVA de 11,200. Tiene un retenido de 7,400. Y tenemos un acreditable de 3,200. Entonces decimos a 11,200 le quito 7,400 y le quito los 3,200 y me quedan 533. Le voy a restar el punto 33 para que nos dé exactamente por el redondeo. Ahí está. Y ya nada más para concluir este ejemplo, voy a jalar el último mes, que es el de abril, y tendríamos ingresos de 40. El IVA cobrado